Málaga Negra, un videopodcast de Diario Sur con Ana Pérez Brián, Juan Cano y Salvador Jiménez. Bienvenidos de nuevo, Juan, Salvador. La semana pasada nos quedábamos casi en la parte fundamental de la historia, que es la historia judicial, qué ocurrió en el juicio. Recordar que estamos en este nuevo formato de Málaga Negra, abordando el asesinato de Manuel Lorin Heredia en el año 1891, y yo creo que es el momento de entrar de lleno en qué ocurrió una vez que fue Francisco de Asís apresado. Tenemos un invitado especial que nos va a echar una mano cuando abordemos este tipo de casos, porque a mí se me produce siempre la duda de cómo se investigaría un caso, cómo se investigó un caso en esa época, cómo se investigaría ahora. Y tenemos un invitado especial que ha sido jefe provincial de Málaga, comisario principal, Manuel Javier Peña Echevarría, que además es un apasionado de la historia y un grandísimo policía. Tenemos la suerte de contar con él. Le vamos a preguntar, si os parece, por teléfono, y que nos aclare un poco. Él ha revisado y ha estudiado el caso, cómo se llegó a esas conclusiones, cómo le llegó el caso a la Fiscalía y por qué se tomaron determinadas decisiones. No sé si me escucha Manuel Javier. Muy buenas tardes, Juan. Muy bien. Me alegro mucho de escucharte y de que nos eches una mano para entender esta historia. Les decía yo a Ana y a Salvador cómo se investigaba entonces, cómo se llegaban a esas conclusiones en la época y cómo llegaba un caso maduro para que la Fiscalía formulara una acusación y cómo se hubiera hecho ahora. En aquella época realmente la investigación era muy corta, muy laxa. No había absolutamente nada de lo que conocemos como policía ilícita. Estábamos en los albores de la identificación de los delincuentes a través del vertillanaje. Las huellas todavía no existían. El primer caso resuelto por huellas es en 1892 en Argentina, pero a España todavía le faltaba. No hay una unidad de policía científica hasta 1911 en Madrid y hasta 1921 en toda España después del asesinato de Dato. Entonces, no hubo inspección popular. Aquí lo único que hubo es que se ve salir a dos personas, que testigos identificados dicen que suenan dos disparos y posteriormente otro, y que luego entra Francisco de Asís corriendo, huye, Manuel está en el suelo con heridas mortales de necesidad, y aquí vemos, por lo que se recoge en las notas de prensa, que básicamente es los testigos, es lo único que se investigó, y la declaración, que hasta la ley orgánica 6 de los 75 del Poder Judicial, pues era causa suficiente de condena, la autoinculpación. Manuel Javier, una cosa, ¿sería suficiente eso hoy día para sostener una acusación de asesinato? No, hoy lógicamente en el callejón se hubiera hecho una inspección ocular. El tercer tiro, que no sabemos dónde está, lo normal es que se hubiera encontrado porque estarían rebotes o un disparo final. Seríamos capaces de determinar el orden de los disparos y sabríamos que tampoco consta y que es fundamental para la acusación cómo se produjeron los disparos. Si fueron a bocajarro, apoyándolo, a quemarropa, a corta distancia. Todo esto nos diría las posiciones tanto de la víctima como del autor. Y podríamos reconstruir muy fehacientemente los hechos. Y todo añadido. Dime. Una última pregunta. ¿Te parece que con lo que has investigado del caso, con lo que sabes de él, había mimbres para sostener esa legítima defensa que alegaba Francisco de Asís? No, bajo ningún concepto. Ni arrebato, ni obcecación, ni legítima defensa, ni absoluto. Yo con lo que veo, no veo ninguna causa ni de eximentes ni de atenuantes. Ninguna, absolutamente. Es más, según lees, entiendes que los dos primeros disparos son los que le dan en el abdomen. Y eso es ánimo de matar.
porque hay un elemento suficiente, un arma de fuego, y se dispara en zona vital de necesidad. Por lo tanto, yo no veo ninguna. Y luego, sus lecciones, según consta, ninguna era de gravedad. Y no sabemos que lo hubiéramos sabido con una buena inspección ocular y con un buen médico forense si son autoinfringidas. Claro. Porque tampoco nadie habla del elemento juntante, no se recuperó. Y vamos, lo de una llave inglesa, viendo el personaje, no sé si sabría describirla, mucho menos llevarla a una cena con un juez. Entonces, Pues, no cuadra. No cuadra. Pues yo creo que nos ha ilustrado mucho y muy bien, ¿no? sobre el contexto, sobre todo de la investigación. Muchas gracias, Manuel. De verdad, un abrazo. Contaremos contigo abrazo, muchas gracias. para futura entrega. Gracias por estar ahí. Venga, un abrazo a vosotros. Gracias. Hasta luego. ¿Qué pasa ahora? Me parece absolutamente fundamental A mí también, el testimonio de alguien como Manuel Javier, que tiene una Tiene toda la experiencia experiencia del mundo, brutal, como es capaz de poner el foco de lo que se hace hoy, o de al menos cómo ha evolucionado la práctica forense, la práctica científica, la de la investigación policial. Claro, en un acontecimiento que estamos hablando de 1891 hasta el año después, en Argentina, no se examina la primera huella. Claro, y ha desmontado la tesis de la defensa propia de un plumazo. O sea, que además sería, esto es lo que pasa en los juicios hoy día. Los Claro, de hecho, dan ese testimonio como perito después de haber hecho la investigación. Claro. Y apuntalan o no una. Vaya, una de hecho, la hipótesis u petición otra. fiscal estaba muy clara. La petición fiscal era asesinato con alevosía. Vayamos a ella. ¿Cómo Y es el pedía juicio? cadenas perpetuas. Cadena perpetua. Sí. ¿Cómo fue el juicio? ¿Me lo podéis describir? El juicio, bueno, nadie lo quería defender, ni procuradores ni abogados querían defenderlo, así cosas así. Al final tendrá que ser Armanza el que lo defienda, que ya hablaremos en otro capítulo del señor Armanza, porque es un hombre muy particular, un hombre muy especial. No conseguía que nadie lo defendiera. Nadie. Claro, ten en cuenta es que los poderes fácticos, él sería... Sí, pero bueno, hijo de un director, del fundador de un periódico. Sí, pero estamos hablando, Juan, estamos hablando de la familia Loring. Es que la familia Loring heredia. Y Silvela. Sí. ¿Cómo consigue encontrar al final? Bueno, yo creo que el propio Pedro Armasa es el que él realmente se hace cargo, yo que sé, un poco el juez de las causas imposibles. Hablamos del derecho a la defensa, claro. que tan consagrado está. Abogado y además también pues con una ideología de corte republicana. Todo el mundo tiene derecho a una defensa justa. Una ideología de corte republicana pues que le permitía estar cerca de, también del ideario del periódico que dirigía de manera interina a Francisco de Asís. Entonces, pero aquel no se quería meter nadie. No. Pero Pedro Armasa fíjate sí lo que consigue. Era de pisar charco, fíjate lo que consigue. Le habían pedido cadena perpetua. Lo condenan a 17 años. O sea que... Eso lo consigue él en el juicio. Claro. O sea, y fíjate que lo tenía todo en contra. ¿Cómo es ese proceso? Es decir, ¿cómo consigue llevar el caso de la cadena perpetua de un asesinato que parecía claro a 17 años? ¿Qué es lo que construye en el juicio para conseguir eso? Bueno, en realidad poco, porque además pruebas tan poco contundentes no habían tampoco entonces. Simplemente el arma, que ellos dos entraron en el callejón, no se sabía. Que es seguramente Manuel el que lo saca a Francisco de Asís al callejón. Eso es. Que la encerrona se la atiende que a él. Hemos dicho que Francisco de Asís, carácter vehemente, un tío muy pasional, que seguramente le jugó una mala pasada, se dejó llevar por esos impulsos y poco más. Después le entraría el miedo, el terror. ¿Por qué? Porque se escondió en un portal. Es que yo tengo la sensación que la cadena perpetua va del asesinato como hipótesis de he ido al café inglés a buscarte con un revólver para matarte. Premeditación y alevosía. Yo no he ido allí con intención de matarte. Yo llevo el revólver para defenderme si alguien me hacía algo y... Hoy sería un homicidio. Sería una pelea, sí. Pero un homicidio, efectivamente. Y tú me has sacado fuera... Bueno, él lo que aducía es que decía que de los 3 disparos, uno eras al aire, para intimidarlo. Como el otro no le dejaba de pegar, decía él, pues entonces le dio uno de ellos a bocajarro, además, en el abdomen, que ese fue uno de los... Y que al parecer la fiscalía decía que se estaba retorciendo probablemente del primer disparo y lo remató, que era el último disparo. O sea, eso hay que tener también tripas, ¿no? Bueno, y después tú decías cómo se plantean las cosas. Después hay una... corriente subterránea de realidad social a la que lógicamente los tribunales no son ajenos. Ya lo hemos esbozado antes, estamos en una época de
profunda crisis en todos los órdenes. Crisis política, crisis social, crisis económica, a la que no es ajena Málaga. Entonces, en ese contexto también hay, pues hay un choque de trenes entre la burguesía y la libertad de prensa, tal y como se entendía en la época, entre el poder y el pueblo, y al final entre la clase alta y la clase baja. Eso también se interpreta, se llega a la conclusión de que se ha generado una situación absolutamente insostenible y se decide, bueno, pues hacer esa rebaja de la petición fiscal a lo que finalmente ocurre con la sentencia. Sí. Ingresa a la cárcel, de los 17 cumple 7. Bueno, es un poco, es lo que dice Ana. Imagínate, al principio todos los periódicos, tanto de tirada nacional como los locales, pues se ponen a favor de los grandes burgueses. O sea, este es un asesino despiadado, que lo vendieron así, y conforme se ponen a favor de la víctima. Efectivamente. Que es la pero posición después, natural de un los periodista. empiezan a regular. Periodistas, sobre todo apoyados incluso por la intelectualidad, primero de Málaga, después la intelectualidad nacional, los periódicos nacionales, y entonces ya el concepto va cambiando, como diciendo, no era tan fiero como lo pintaban, entonces tenían sus causas por las cuales hubieran terminado así. Y de hecho... se va ablandando la figura de Francisco de Asís. Vamos a ver. Y los hermanos son la parte principal. Los hermanos de Francisco. Claro, ten en cuenta que el mismo son día... capaces de detectar ese cambio de sensibilidad... Claro. Porque Francisco de Asís, le comunican la sentencia en el mes de diciembre, y directamente conducido a la prisión de Santoña, de Santander. Él ya nunca más va a regresar a Málaga. Y los hermanos sí son capaces, como te digo, de detectar esa sensibilidad social, pues arropados también por los intelectuales, por los artistas, escritores, de intentar de una manera u otra el indulto, la clemencia con esas circunstancias extraordinarias que ven en su hermano. ¿Y qué hace en la cárcel? Bueno, se dedica a escribir. Se dedica a escribir, escribe una carta en la prensa de la época, precisamente en el archivo de Narciso Díaz Escobar, que para mi gusto es uno de los mejores de la época, que además está digitalizado, pues mantiene una relación epistolar con Narciso Díaz Escobar bastante intensa, y después hay una carta en ese archivo, una carta digitalizada que él escribe a un periódico de la época pidiendo disculpas al pueblo de Málaga por lo que ha hecho. Es una carta a toda página, ocupa la página entera del periódico, donde él se arrepiente y, como te digo, bueno, pues le pide disculpas al pueblo. Eso, de una manera u otra, va calando en la gente. Pero hay una frase muy llamativa que no encaja tanto con ese perfil de arrepentimiento, ¿no? Que es lo de con el corazón destrozado pero con la frente alta. Es como decir, no agacho la cabeza por lo que he hecho. Él no, de arrepentimiento en el sentido... Al pueblo de Málaga y a los padres. Arrepentimiento en el sentido de que también su acción lleva a la ruina a la familia. Es decir, es la muerte civil para Francisco de Asís, pero la familia se ve obligada a cerrar el periódico. Con lo cual, bueno, claro, el periódico familiar y el pan de la familia en una época de crisis donde no había otra salida que y donde los periódicos vivían un esplendor que les permitía vivir. Acuérdate que hemos dicho que Luis estaba de vacaciones en Marmolejo. Luis viene preso por la Guardia Civil. Y Manolo también viene preso por la Guardia Civil. Los hermanos, claro, uno era el director del periódico, que había consentido que se hicieran esos artículos, y el otro como parte también integrante de propietario del periódico. ¿Qué hicieron? Cerraron el periódico, le incautaron todos los bienes, lo dejaron sin nada, y los hermanos que se dedicaron, uno puso pie en polvorosa, primero se va a París, después se viene a Madrid, y después a Santander, a Santoña, a pelear por el indulto del hermano. A eso dedicaron 7 años de su vida. Que habla creo que bastante bien de la familia. Hombre, de la familia, hombre. Sí, después de que lo que ha pasado le ha costado la ruina, se dedican a sacar al hermano de la cárcel. A intentar salvar al hermano, efectivamente. ¿Qué pasa con ese indulto? Contádmelo. Bueno, pues el indulto llega 7 años después de que Francisco de Asís haya estado encarcelado, sale de la cárcel. Como te digo, él no regresa nunca más a Málaga, decide poner tierra por medio y, bueno, al final, caprichos del destino, disfruta de la libertad solo 3 años. Sí. Cuéntame el indulto, lo consigue, sale en libertad, ¿y qué pasa después? Porque tiene un final bastante aciago. Claro, él sale, como te digo, decide no volver a recordar su época en Málaga y decide emigrar, ¿no? Emigrar como tanta gente, quizás buscando otra segunda oportunidad. Y el destino, bueno, pues le tiene preparada otra sorpresa macabra, porque con solo 33 años creo que tenía, en el año 1901 él se embarca para ir a La Habana, para dirigirse allí. El barco naufraga y muere ahogado, 3 años después de conseguir la libertad. O sea, su vida pasa de director interino de un periódico
a la cárcel y a la miseria, muerte. y a muerte. Así de... poco disfrute de la libertad y al final, bueno, pues el destino es caprichoso y le espera la muerte. ¿Su en el mar. familia también se marchó de Málaga? ¿O se No. No. Además, Solo él. Es curioso como, los vocablos que se utilizaban antes, dice que le dan el indulto, pero lo condenan al extrañamiento. El extrañamiento es el exilio de entonces. El destierro, Juan, que no se estila mucho en la legislación de Pero hoy. se llamaba El extrañamiento, Sí, lo que digo que al es una pena de extrañamiento. destierro. Así. Y es curioso, ¿no? Porque fíjate en la vuelta que da el destino. La verdad que el tema tiene muchos vericuetos, tiene muchas cosas que contar, muchas anécdotas, desde cuando... Me parece Es fascinante. una historia apasionante porque trasciende al suceso muchísimo. Es decir, hay una historia detrás que además parece que se va como de alguna manera jalonando con el tiempo, con eso, con muchas tensiones alrededor, con muchas variantes y variables que influyen en el desenlace. ¿Qué pasa con la familia después de aquello? ¿Cómo la familia de la víctima? Bueno, pues la familia Heredia tiene que afrontar eso, pues el drama de la muerte de un hijo. Hay que recordar que los padres todavía viven y y tienen que afrontar también la ruina paulatina que sobre todo que Amalia va adivinando y que recoge en 2 testamentos manuscritos. En el segundo de ellos, que ya Jorge ha muerto, porque Jorge muere antes que Amalia, bueno, pues ella se refiere en concreto a la muerte de su hijo, ¿no? Ella cuando habla de lo poco ya que le puede dar a los hijos, que es lo poco que queda de la finca de la Concepción, que a los pocos años lo tiene que vender su hija Amalia y Francisco Silvela, dice literalmente, firmo este testamento con el alma traspasada de angustia, deseando un abrazo a mi hijo, a mi nieto y tal, y perdonando a mi enemigo hasta al asesino de mi hijo Manolo. Bueno, Ana, esa frase me parece un broche increíble. Sí. Perdono a todos mis enemigos, incluso al asesino de mi hijo Manolo. Bueno, pero espera que hay algo más, que yo creo que es importante para poner el colofón. Sabes que cuando a él le dan el indulto en 1898, se entera por la prensa que el director del banco, Joaquín Ferrer y Casanova, el de Falco, se ha suicidado. Porque se había llevado 600.000 pesetas. ¿Eso se demostró? Se demostró. O sea, imagínate, él denunciaba 60.000 que de alguna manera 7 años antes. Bueno, pues y ahora le diera la razón, pero... Claro, pero él su artículo me refiero. Hombre, él escribe un artículo después en contestación a esto que ha ocurrido y decía, ¿veis cómo llevaba razón? Increíble. Bueno, ¿Ese artículo se publica? Se publica. Ese otro cierre... Tremendo, la verdad. Tremendo del caso, sí. Bueno, la verdad es que ha sido apasionante reconstruir esta historia con vosotros. Sigo contando volveremos con muchos más. Y tenemos muchas más historias que contaros en Málaga Negra.